bienvenidos todos una vez más a nuestro canal del Xoán de Lugo. Hoy me acompaña Dani y también tenemos a Edu con nosotros. Bienvenidos a los dos. Hola. Hola. Y en esta ocasión estamos aquí para algo un poquito especial que hasta ahora no hemos hecho, que es un análisis de unos resultados electorales. Bueno, al fin y al cabo aquí nos hemos juntado 3 politólogos y lo vemos conveniente dentro también del canal. Entonces, pues este domingo fueron las elecciones generales de Ecuador con un resultado, bueno, sorprendente para algunos, para otros esperado, ya que el país venía bastante quemado por muchos años de correísmo, ¿no? Al final ganó el candidato de derecha, Lasso. Y bueno, estamos aquí para analizar un poquito los resultados, contaros un poco sobre los antecedentes y sobre el que bueno, cómo pinta de aquí en adelante las cosas para el país. Y nada, pues entonces voy a darle paso a Dani para que nos ponga él un poquito en antecedentes de lo que vino pasando antes de estas elecciones y luego nos contará un poco Edu qué pasó porque él estuvo allí. Entonces nos puede dar unas impresiones muy directas sobre el día electoral. Pero bueno, si quieres, Dani, nos cuentas un poco tú cuál era el panorama antes de estas elecciones generales en Ecuador. Bueno, estas elecciones se marcan dentro de unos procesos electorales o de un proceso político más amplio, que es el que está relacionado con el socialismo del siglo XXI en varios países de Latinoamérica, concretamente en este caso con la implantación del socialismo del siglo XXI en Ecuador, y que se instauró en este país desde las elecciones del 2006, donde llegó al poder Rafael Correa, poniendo fin a una época de fragmentación política, de lucha, de inestabilidad política que se dio entre los partidos tradicionales en las elecciones previas. Y Rafael Correa pues consiguió una campaña populista, antipartidos, antipolíticos, pues consiguió un gran apoyo entre la población, y un apoyo que se mantuvo a lo largo del tiempo, pues durante 10 años, ganó las elecciones durante 3 años, en tres ocasiones consecutivas, y instauró determinadas políticas, tuvieron una marcada tendencia estatista, intervencionista, intentando aplicar ese tipo de políticas características de lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI en Ecuador, y también aliándose económicamente y en política exterior con Venezuela, Bolivia, Cuba. Por ejemplo, se unieron a la alianza bolivariana del ALBA, que es una especie de zona de comercio para países con un mismo tipo de ideología. Y durante hasta el 2017 pues gobernó de una forma muy personalista y representando básicamente él mismo en su persona el movimiento. Sin embargo, a partir del 2013 se empieza a notar una fragmentación y una erosión en su liderazgo, fundamentalmente también porque cuando los precios del petróleo empiezan a bajar, pues se ve muy afectado por esa circunstancia, porque Ecuador durante esta época pudo incrementar su gasto público fundamentalmente por los ingresos derivados del petróleo, pero a partir de la bajada de los precios y la aparición de una crisis económica muy grave que todavía está afectando a este país, pues el apoyo popular sufrió una gran erosión. Eso además también se vio incrementado por los muchos casos de corrupción que incluso en última instancia llegaron a afectar al propio Rafael Correa, que fue condenado por cohecho y que tuvo que exiliarse en Bélgica, donde está residiendo actualmente. Y esto el final del correísmo parece ser que tuvo pues como 2 pasos, porque el primer paso fueron las elecciones de 2017, donde el sucesor de Rafael Correa, Lenín Moreno, pues consiguió una victoria, pero muy ajustada sobre Guillermo Lasso. Y en estas elecciones, pues finalmente el candidato designado o que representaba el
la continuación del correísmo, pues fue finalmente derrotado. Entonces esto podría indicar que, bueno, ya el anterior presidente Lenín Moreno, que se fue desmarcando progresivamente de las políticas de Rafael Correa, pues ya parecía indicar que había como un hartazgo con este socialismo del siglo XXI, que parece ser que acaba de ser confirmado en estas últimas elecciones. Pero bueno, no sé cómo lo ve Edu, que estuvo ahí en este proceso electoral y que probablemente tenga mucho mayor conocimiento, además de una experiencia directa del mismo. Bueno, la verdad es que el proceso electoral en Ecuador este año fue polémico, sobre todo porque la primera vuelta, la que tuvo lugar en febrero de este año, pues presentó unos resultados muy ajustados, ¿no? Al final, bueno, es algo que todo el mundo sabe, el voto pues a Andrés Arauz, que era el candidato correísta, el candidato que forma parte de la Unión por la Esperanza, obtuvo un voto pues en primera vuelta alto, pero Lasso no llegó al 20% y eso hizo que pues, hubiese problemas en el recuento frente a su rival, que era Yacu Pérez, ¿no? Un líder indigenista a la cabeza del movimiento de unidad plurinacional Pachacútic. Entonces, claro, esa diferencia de medio punto entre Lasso y Yacu Pérez generó pues un debate en el país y generó pues cierta incertidumbre sobre la calidad de las elecciones, la calidad de la autoridad electoral, etcétera, ¿no? ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, pues básicamente a corto plazo no tuvo solución. Hubo como mucha tensión con la autoridad electoral. Y pues ese Centro Nacional Electoral preparó la segunda vuelta, digamos, con bastante presión y diría yo con bastante preocupación para generar confianza en el país, ¿no? Hay que reconocer que la primera vuelta fue tensa, no por Arauz, que ganó con un voto por encima del 30% del voto válido emitido, el primer lugar estaba decidido, pero sí hubo mucha tensión con el segundo lugar y se empezó a hablar de fraude, se empezó a hablar de baja calidad institucional, se empezó a hablar, bueno, en definitiva, de que el proceso democrático iba a funcionar mal. Y luego llegamos a una segunda vuelta, que es una segunda vuelta pues que con ese escenario presentaba una realidad bastante polarizada y además pues el movimiento plurinacional e indigenista Pachacútic pues llamó en cierto sentido a la abstención y a tal. En pocas palabras se presentaba un comicio electoral preocupante, ¿no? Que podía incluso generar disturbios en la calle, todo este tipo de cosas. Al final, pues, nosotros desde la Fundación Disenso pedimos una autorización para ir, nos la concedieron y fuimos para ver el proceso, ¿no? Y tengo que decir que desde que abrimos una línea de contacto con el CNE, con el Centro Nacional Electoral, que es la Autoridad Electoral de Ecuador, pues en mi caso, porque es una institución muy acusada como de prácticas fraudulentas, de poca transparencia, etcétera, pero en mi caso, aquí sí hablo solo a nivel personal, pues toda la relación fue muy fluida, el envío de la documentación puntual y el diseño de la agenda, pues la verdad es que a mí me pareció muy bien. Al final, como observador, pues uno no es especialista en el sistema electoral de cada país y lo que hacen es capacitarte a través de Zoom en algunas sesiones y físicamente en otras sesiones, ¿no? Entonces, al final lo que hicimos fue, pues literalmente empezar las capacitaciones antes de viajar a Ecuador. Y todo el material que nos dieron y todas las capacitaciones que nos facilitaron fueron, desde mi punto de vista, bastante útiles, ¿no? Una vez allí, pues entramos en contacto con todo el ambiente de observadores internacionales, que como os podéis imaginar, pues es demasiada política y no muy atractivo, mucho organismo internacional, mucha gente cool, como diría yo. Pero bueno, a nivel personal, pues aprendí mucho del sistema político ecuatoriano, que no sabía, y nos prepararon
pues señalando las virtudes y defectos del sistema electoral y los posibles problemas que podían ocurrir en la jornada electoral, ¿no? Llegó el domingo, el 11 de abril, y la verdad es que fue una jornada súper interesante. Nosotros empezamos tempranísimo, a las 5 de la mañana salimos para lo que fue la inauguración formal y luego para los centros de votación. Yo visité, fue lo que me dio tiempo en todo el día, 7 centros de votación. Centros de votación en el centro de Quito, centros de votación como en barrios de renta alta a la capital, y luego tuvimos también la oportunidad de salir a una zona periférica, pero también en el entorno, digamos, de la capital, una especie de cinturón obrero industrial de la capital que se llama Calderón. Y la verdad es que lo que vi pues era un poco todo lo contrario a lo que pues desde alguna prensa se decía o tal, ¿no? Lo que vi fue un proceso súper tranquilo, la gente votando de manera muy ordenada. En los 7 centros electorales que visité no vi ningún problema, las Fuerzas Armadas muy bien, la policía muy bien, no había tensión entre los ciudadanos. Al principio un poco de tensión, porque como en toda jornada electoral, sobre todo cuando involucras a ciudadanos, las juntas de recepción de voto, lo que aquí nosotros denominamos mesas electorales, claro, la gente no llega por el COVID o porque sencillamente no quieren ir, ¿no? Entonces hay que, claro, eso hace que la mesa abra tarde, porque si el horario es a las 7 de la mañana, pues a lo mejor por falta de personas para conformar la mesa, pues no se puede abrir, ¿no? Entonces hay que tirar, y esto es muy interesante, de los primeros jóvenes que ves ahí en la fila, ¿no? Si ves a algún joven, oye, ¿tú qué tenías pensado hacer hoy? Bueno, tenía pensado ir a comer, no, a la mesa. Entonces te agarran y te meten en la mesa, universitario y tal, lo cual es interesante también porque se enfadan muchísimo, ¿no? Yo hablé con 2 y a mí uno me decía, joder, qué mala suerte. Claro, vas a por madrugar, claro, madrugaste, la gente no llegó y te metieron a ti. Pero bueno, son esas cosas que hacen que se retrasase alguna apertura de mesa, pero es un problema menor. Y aparte los retrasos no eran escandalosos, son retrasos de 15 minutos o tal. Luego, bueno, como te digo, la jornada transcurrió súper tranquila. No vi para nada proselitismo político. La gente llegaba, votaba, no había ni gente dando voces, ni gente armando jaleo, todo muy tranquilo. Y me tocó un centro muy interesante para el recuento de votos. Y bueno, en ese centro, pues la verdad es que vi cómo se hace el recuento, que también se hace muy bien. Se hace con fiscales de los 2 partidos y con las personas que componen la mesa. Y todo se hace a viva voz y se va registrando. Se hace un acta, luego ese acta se escanea y se envía a un centro de monitoreo donde se suman todas las actas y por tanto todos los votos, ¿no? Es un proceso rapidísimo, en realidad, ¿eh? O sea, yo no vi... Claro, en la primera vuelta hubo apagones de luz. Claro, si todo eso sucede, pues puedes levantar la sospecha y puede haber problemas. Pero curiosamente, este pasado domingo de abril no sucedió nada de eso. Todo fue súper fluido y súper rápido. Y de hecho, por eso presentaron los resultados tan rápido, ¿eh? Presentaron los resultados, yo creo, 3 horas después de cerrar las mesas. Casi tenían el 60% escrutado. Era una cosa que iba muy rápida. Entonces, desde mi punto de vista, aunque soy consciente de las acusaciones que al Centro Nacional Electoral, a la autoridad electoral del Ecuador, le hicieron, pues yo no vi ninguna cosa rara. Eso es lo que puedo decir. Yo vi que todo funcionó de manera pacífica, ordenada, fluida. La ciudadanía súper responsable con eso de separarse y tal. Las personas mayores, me gustó ver a mucho anciano ahí votando y hablando ahí con sus amigos, ahí tal, pues tenían su espacio para votar. O sea, lo vi bien, no puedo decir que lo vi mal. Y vi, como dije antes, áreas de la capital, pero bueno, un área de la capital especialmente con renta media-baja y luego áreas con rentas más altas, ¿no? Pero tanto en una como en otra había orden, había limpieza, había buen rollo, en definitiva. No fue una jornada electoral preocupante, ¿no? No fue una jornada electoral... Yo fui observador en El Salvador, en Guatemala y en Ecuador, y en perspectiva comparada, pues
pues fue, bueno, la de Guatemala que me tocó en su momento y esta fueron muy tranquilas. No había nada de... Esa polarización que se veía en los medios de comunicación y tal, en la calle por lo menos no se vio en ningún momento. Ahora, dicho esto, una vez se empezaron a ver los resultados y tal, lo que se observó fue una fiesta, por lo menos en el área de la ciudad donde estaba yo, de dimensiones importantes. Los resultados fueron en parte sorpresivos porque parecía que, bueno, tanto en las encuestas como bueno, lo que parecía era que Lasso siempre fue por detrás y no se esperaba que al final acabase ganando con una ventaja tan amplia, que fueron más de 5 puntos. ¿Y cuál es en ese sentido, el análisis que haces tú de esos resultados? Yo en las mesas yo vi 3 mesas de un centro electoral, ¿no? Y vi el recuento en directo de las 3 mesas. Y en esas mesas, Lasso obtenía 200, son mesas de 350 habitantes por distrito, ¿no? Entonces es muy fácil porque son mesas como muy pequeñas, ¿no? Entonces, en cuanto sabes la mesa que te toca, pues son 350, restas un poco las papeletas que nos utilizaron, porque para cada mesa hay las papeletas, no es como en España que tienes un montón de papeletas, hay más papeletas que votantes, se imprimen más papeletas. Aquí no, aquí se imprimen las papeletas para cada mesa, para cada votante, registrado en ese distrito. Entonces es muy fácil el recuento, ¿no? En las mesas que me toca a mí, Arauz no superó los 38 votos. En ninguna de las mesas. En ninguna. Los nulos eran muy graciosos, todos sabemos, hay que votar nulo de vez en cuando insultando a la élite política, y los de Lasso eran la mayoría, o sea, arrasó, por ejemplo, en las 3 mesas que me tocaron a mí, arrasó. Ahora, esto, claro, esto no es así en todo el país, yo creo que en Ecuador hay esa fractura costa-sierra. La costa es como más de izquierdas, más correísta, más de Arauz en este caso, y la sierra es más de derechas y apostó mayoritariamente por Lasso, ¿no? Ahora, ¿yo qué percibí? Porque al final es una percepción en la calle o hablando con gente ya cuando el resultado fue público y tal. La gente tenía miedo a la vuelta de Correa, no tanto al candidato Arauz, era como un miedo al correísmo, no a la persona de Andrés Arauz, que para muchos pues incluso lo ven bien, pero como persona, pero lo que representa y lo que llevaba detrás sí les daba mucho miedo, el correísmo, y cierto hastío de la situación ecuatoriana, ¿no? O sea, cierta preocupación, se asocia que Lasso es sinónimo de empleo, es sinónimo de libertad, es sinónimo de apertura económica y de inserción, digamos, en los mercados globales. Eso es lo que yo percibí, ¿no? Al final una preocupación por el empleo porque, bueno, gran parte de la población se veía, estaba muy consciente de la crisis económica. Eso yo creo que es el análisis. El análisis es que ven, no es que les guste Lasso. Al final Lasso para muchos es considerado como una especie de eterno perdedor. Si no estoy equivocado, era la tercera vez que se presentaba. Entonces, pero no es que les guste Lasso. Pero evidentemente prefieren a Lasso que a Arauz y el correísmo. Y eso es típico de los sistemas, creo yo, presidencialistas, porque al final el que vota en un sistema parlamentario vota lo que le gusta, sobre todo si hay proporcionalidad, sabe que aunque sea pequeño, su preferencia política va a tener espacio pues, en la institución legislativa. Pero es que el presidencialismo está pensado para, por un lado, legitimar y para, por otro lado, en cierto sentido, generar una estabilidad que, desde mi punto de vista, es falsa, porque al final, la segunda vuelta, ¿qué es? La segunda vuelta es un instrumento para legitimar por un mecanismo democrático a alguien que no tiene un apoyo mayoritario de la sociedad. O sea, guste o no, Arauz en primera vuelta obtuvo el 32 o el 33% del voto válido emitido y Guillermo Lasso obtuvo el 19,8%.
los dos son minorías. Lo que pasa es que la segunda vuelta es una ficción, es un arreglo normativo para que la gente piense que el presidente es súper legítimo democráticamente hablando, se restringe la oferta y evidentemente entre dos es 50+1, pero claro, la mayoría de la gente que vota no vota a favor, vota en contra. O sea, no están votando a favor de Lasso, están votando contra Arauz, que eso es lo que tiene que entender, digamos, la gente. Pero eso no es una excepcionalidad de Ecuador, eso pasa en Guatemala, eso pasa en todos los países que tienen un sistema presidencial con una segunda vuelta. Obviamente en México no pasa porque no hay segunda vuelta, pero donde hay segunda vuelta y hay presidencialismo, la gente vota en contra. Hay raras excepciones. No sé si Lula es una excepción en algún momento, tal, pero bueno, la mayoría de la gente en los sistemas presidencialistas vota en contra. Nosotros, si votásemos, votaríamos en contra también. No, pasa incluso en Francia también. Yes. Y varias cosas, porque hablabas de que había de vez en cuando votos nulos. Yo creo que leí que Yaku, al quedarse bastante enfadado con la resolución sobre el supuesto fraude del que él acusaba a Lasso, ¿no? Que animó a que se propiciara el voto nulo, animó a sus seguidores a que emitieran votos nulos o votos en blanco, si no me equivoco. Sí, así es. Eso es un tema que yo creo queda pendiente, porque al final el Consejo Nacional Electoral, que fue muy maltratado en primera vuelta, creo que en esta vuelta ha ganado cierta legitimidad y prestigio, ¿no? Pero algo que queda por resolver es el tema de la abstención y sobre todo de la unión entre abstencionismo e indigenismo, que es un tema que a mí me interesa mucho, pero del cual pues desafortunadamente no sé mucho. A lo mejor los que nos ven pueden comentar, porque es un tema de debate para mí muy importante, ¿no? Y es algo que a futuro va a ser importante, cómo interactuar con el indigenismo, porque el indigenismo, gusto o no, es una fuerza relevante y tendrás que entenderte con él. Ahora, si la abstención benefició o no al que ganó, pues la verdad no lo sé, ¿no? Yo creo que ahí sí que tendríamos que hablar con alguien que conociese bien la izquierda ecuatoriana, porque al parecer hay una fractura entre la propia gente de izquierdas, ¿no? Si no estoy equivocado, un líder indigenista llamado Jaime Vargas, que es de la, digamos, sociedad civil, de la institución que representa a la sociedad civil indigenista, voy a buscar el nombre porque es muy importante. Este señor apoyó a Arauz y en teoría el movimiento al que representa que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, es un movimiento vinculado a Yaku Pérez. Entonces ahí hubo una, digamos, pelea a nivel interno entre la propia izquierda indigenista en el Ecuador. Y bueno, veremos cómo acaba esa historia, ¿no? Ahora se va a elegir una nueva, digamos, autoridad, van a elegir a un nuevo o a una nueva presidenta de esta Confederación de Nacionalidades Indígenas y veremos cómo eso pues afecta a la política, ¿no? Pero yo no lo vi tanto en la calle, pero a nivel político sí parece que hay una fractura entre el indigenismo y las fuerzas no indigenistas, ¿no? De todas maneras, bueno, me imagino que eso es otro tema que estos próximos 50 años va a afectar a toda América Latina con mayor o menor intensidad, ¿no? Al final el indigenismo es una ideología pues yo creo muy similar a las visiones nacionalistas también, movimiento identitario, y ese movimiento identitario tiene una serie de preferencias, pero también es un movimiento identitario muy plural. Imagino que habrá grupos pues de ideas conservadoras y que no compran toda la agenda progresista y tal, ¿no? Pero ese es un tema muy complejo y la abstención yo creo que está vinculada a ese tema, ¿no? Porque la orden era, pues efectivamente, no participar y no legitimar el proceso. Si no estoy equivocado, fueron 2 millones las abstenciones, que no es una cifra menor. No. Pero además, un tema muy interesante que comentabas ahora es que Ecuador es un país muy pluripartidista, ¿no? Hay muchos partidos y tanto la izquierda como la derecha o el centro están bastante fragmentados.
y normalmente después de la primera vuelta pues hay lo que tú dices, apoyos de los partidos que quedaron fuera a los principales candidatos y sí que se han producido varios de estos roces. Creo que, por ejemplo, en el caso de Lasso, después de la primera vuelta, buscó apoyo en algunos partidos un poco más progresistas, abrazando algunos principios pues del el ecologismo y cositas de estas para aplicar según qué cosas para ganarse a pues, bueno, algunos partidos más de centro o así. Creo que es una dinámica bastante corriente en Ecuador, vaya, por lo que dices tú también, de que en la primera vuelta es raro que alguno de los candidatos se haga con el porcentaje para poder ya salir elegido presidente y suelen ir a segunda vuelta, como también, bueno, les ha pasado a Perú, ¿no? Que también tuvieron elecciones el domingo de primera vuelta y que no fueron concluyentes. O bueno, los resultados están ahí, pero y que es bastante habitual esto en Latinoamérica. Pues sí, en primera vuelta, si no estoy equivocado, había 16 candidatos, 16 candidatos para ser presidente, y luego la segunda vuelta eso lo corrige y evidentemente estás forzado a construir alianzas de todo tipo, ¿no? Asociaciones de todo tipo, ¿no? Yo honestamente creo que el futuro gobierno del Ecuador se va a preocupar de dos cosas. Una, economía, obviamente una preocupación por la economía, creo que hay un compromiso por la economía de libre mercado, digamos, en el equipo de Lasso que beneficiará a Ecuador, porque al final, honestamente, el correísmo puso a Ecuador en relaciones complicadas con China, por ejemplo, es muy dependiente de China, por ejemplo, puso al Ecuador, como decía Dani, en el entorno bolivariano, que siempre es un peligro, ¿no? El mensaje que se ha dado este domingo es todo lo contrario al socialismo del siglo XXI y al chavismo. El propio Evo Morales ha reconocido hemos perdido Ecuador, porque también asumió y aceptó la derrota en las provincias de Bolivia, en las que el MAS pues, también perdió el poder el domingo. Entonces ahí hay como un compromiso con la recuperación económica, que yo creo que va a ser la tarea principal del ASO y a lo mejor la única, ¿no? Y luego, pues a lo mejor hay otro tipo de cosas, qué sé yo, por ejemplo, la tauromaquia, ¿no? Yo vi que en Ecuador, con la gente con la que estuve yo, eran muy aficionados a los toros. Y en el ayuntamiento estaba todo prohibido, está todo prohibido. Bueno, pues recuperar todas esas cosas como que para determinadas personas ese tipo de cuestiones es importante. No sé si lo lograrán o no, pero lo que sí tengo claro es que, además de la economía, el gobierno de Lasso favorecerá sin duda cosas que ya se estaban perdiendo. Por ejemplo, libertad de expresión. Había miedo al correísmo. Es que eso es lo que yo percibí, miedo al correísmo. Si ganaba el correísmo, pues iba a haber problemas en el trabajo, iba a haber problemas en lo que decías en los medios de comunicación y en lo que escribías, iba a haber problemas con quién te asociabas, todo eso ha desaparecido. Y yo creo que al nuevo gobierno poco más hay que pedirle, ¿eh? Yo con que mejore la situación de libertad y libertades en general en el país y con que mejore la situación económica, misión cumplida, porque después de 14 años de correísmo, aunque hay que decir que no todos los años fueron de correísmo, porque el gobierno de Lenín Moreno pues no es estrictamente correísta, es considerado un traidor, pero el origen de ese gobierno sí es correísta. El punto es que a Lasso no se le puede pedir más, creo yo. No se le puede pedir más y creo que los que han votado por Lasso no le van a pedir más, ¿eh? Le van a pedir solamente eso. Lo que decías tú que sí, yo supongo que al final gran parte del resultado se debe al tema de la economía, ¿no? Hablabas antes del paro, es una preocupación bastante grande en el Ecuador, creo que son más de 500.000 de parados ahora y las propuestas de los dos candidatos serán muy distintas. También incluso con, bueno, los problemas sobre, hablan mucho de los problemas sobre la dolarización de la economía ecuatoriana, ¿no? Y todo el problema que también tienen con el petróleo, algunas de las revueltas contra el presidente anterior, contra Lenín Moreno, fueron debido también a los problemas con retirar los subsidios sobre el petróleo y estas cosas, los combustibles y demás, unas revueltas en las que salieron a la calle miles de personas. Y bueno, las propuestas de ambos candidatos eran muy distintas, incluso sobre el tema de los préstamos del FMI, ¿no?
Y bueno, supongo que al final la balanza también se inclinó por ahí porque la gente después de 14 años de correísmo, a pesar de lo que dices tú, de que hablan de Moreno como un traidor por haber implementado políticas como la que comentaba hace un momento, pues al final fue su candidato en el momento de presentarse a las elecciones, por más que luego lo considerasen un traidor. Llegan ya muchos años de la misma dinámica y supongo que, bueno, que en parte la gente está intentando abrazar esas propuestas económicas más allá de otras propuestas que se hacen más secundarias en un momento en el que la economía de Ecuador está muy, muy, muy quemada. Yo hablé con mucha gente de manera informal, ¿eh? Hablar con la señora que a lo mejor te sirve en el hotel o con el taxista o con el tal. Y todos me dijeron una cosa, yo quiero que me dejen trabajar. No, yo no vi que la gente pidiese un subsidio o que pidiese no sé qué, o que pidiese, no. La gente lo que quería es, a mí, déjame trabajar. Otra gente, un poco más tal, con más visión, digamos, económica, global y tal, lo que valoran es la dolarización, evidentemente no salirse de ahí, son conscientes de que, porque además es que son conscientes porque hay un montón de venezolanos viviendo en Ecuador a día de hoy. Es que Venezuela ha enviado un montón de gente a Colombia, a Ecuador, a no sé qué, y claro, y lo que cuentan es dramático, ¿no? Entonces al final la gente no es tonta, la gente sabe que la inflación te mata, la gente sabe que no puedes confiar todo en el Estado. ¿Cómo vas a confiar en el Estado? Aquí de lo que confías es de tu propio trabajo. Pero para trabajar, desafortunadamente, el Estado tiene que tener unas condiciones, ¿no? Para que te permitan desarrollarte. En una economía tan intervenida como la que en su momento creó Correa, pues eso al final lo que hace es a corto plazo pudo crecer, pero a medio y largo plazo es una máquina de generar miseria. Y la gente está aprendiendo. Y yo creo que a nivel ya regional, no solo nacional, a nivel ya regional en América Latina ya se está viendo como dos bloques, ¿no? Hay como un bloque que está comprometido con el socialismo del siglo XXI y que a ver cómo acaba. Todos sabemos quién está en ese bloque está Nicaragua, en ese bloque está Venezuela, en ese bloque está Argentina, aunque digan que no. Y luego hay otro bloque que es un bloque que yo creo que representa otra cosa, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros en saludar a Guillermo Lasso, y no me parece una cosa rara, fue Daniel Lacalle Pou, que es el presidente de Uruguay. Y que Uruguay, que siempre ha sido un país como muy socialdemócrata, de hecho yo creo que entró en decadencia por culpa de la socialdemocracia o de su compromiso con las ideas socialdemócratas, pues a día de hoy Uruguay, con pequeños giros y con un presidente que cree pues, en el libre comercio, en el respeto a la propiedad privada, en cierta igualdad jurídica, aunque todos sabemos que es imposible de conseguir, pero bueno, por lo menos que haya cierta norma que se cumpla y se respete por todos. Bueno, pues al final Uruguay ha sorteado relativamente bien la pandemia. Y fue uno de los primeros en saludar a Guillermo Lasso porque creo que en el fondo son similares, ¿no? Esos dos bloques, pues la gente verá hacia dónde quiere ir. Puedes ir hacia el lado pues, del socialismo del siglo XXI o puedes ir hacia el lado que representa Uruguay y que esperemos ahora represente Ecuador, que no es perfecto, que no es completamente comprometido con la libertad, pero que representa, desde mi punto de vista, un paso adelante en relación al chavismo, al socialismo y a todas estas visiones liberticidas, ¿no? ¿Qué países están, digamos, pues para bascular para un lado o para el otro? Hombre, pues por un lado Chile, ya veremos cómo acaba lo de Chile, Colombia el año que viene, que también tiene una amenaza, yo creo así, de socialismo del siglo XXI importante, y bueno, luego hay países raros, ¿no? Yo un día hay que invitar a un mexicano porque yo lo de AMLO no lo entiendo. AMLO está muy loco. Chochea por momentos, yo creo también, ¿no? Pero bueno, lo de México es distinto. Pero sí creo que hay esos dos caminos, ¿eh? O vas al camino un poco de la libertad de empresa para hacer negocios, comercial, o vas al camino del estatismo. Y los ecuatorianos por ahora han elegido el camino de a mí déjame trabajar. A mí déjame trabajar, déjame buscarme la vida y a ver cómo sale. Y yo creo que Lasso, la única misión que debería de tener es esa,
desde mi punto de vista. Porque además no da tiempo para más, o sea, seamos honestos, o sea, da tiempo para abrir un poco el país, conectarlo un poco con el mercado, abrir un poco la economía y influir en el respeto a la propiedad, en el trabajo de la gente. Ya sabéis lo que nos gusta a nosotros, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Pues los ecuatorianos lo único que quieren es eso, ¿eh? Es lo único, esa fue mi visión, que me dejen trabajar y que me dejen libertad para trabajar. Pues muchas gracias, Edu, por tus palabras y por tu experiencia, tu sabiduría. Y creo que tendremos que estar atentos sobre cómo van las cosas en las siguientes elecciones en América Latina, porque creo que tienes, bueno, que es verdad eso que dices, que hay varias elecciones y bastantes países en donde se va a determinar pues por qué, cuál de los dos modelos a grandes rasgos pues van a preferir y que pueden llevar en última instancia al debilitamiento ese del socialismo del siglo XXI que tanta influencia tuvo en América Latina en los últimos años y a un a un incremento de la libertad, por poco que sea, en muchos países. Gracias, hombre, gracias, que siempre es un placer estar aquí. Y a ver, y bueno, yo creo que con lo que respecta a Ecuador, además de obviamente extender el agradecimiento, porque bueno, eres un gran experto en América Latina y además cuando estás allí viendo lo que pasa in situ, pues aún es más interesante compartir, bueno, lo que ves y tus opiniones. Pero bueno, y en cuanto a Ecuador, pues a ver qué pasa, ¿no? Esperemos que no nos toque un Macri otra vez, que mucho promete y poco hace. En principio, Lasso, no, como decías tú, no es el gran libertario, no es la gran promesa perfecta, pero bueno, sí habla de mayor austeridad fiscal, reducir el tamaño del Estado, abrir el mercado al extranjero, ¿no? Y esas cosillas que, como también indicas, pues sería un paso adelante como poco a la situación que está viviendo ahora Ecuador, que es bastante dramática en cuanto a lo que la economía se refiere. Y nada, ¿algo más? No, que sí, que es, al final es un poco de sentido común. Es que estamos perdiendo el sentido común. O sea, no respetar la propiedad privada es perder el sentido común. Impuestos confiscatorios es perder el sentido común. O sea, al final yo creo que no es que sea libertario. ¿Qué va a ser libertario? Es un estatista brutal y seguro que, o sea, y probablemente sea un Macri. Pero claro, en esa oferta restringida, hombre, es la mejor opción. O sea, votar por lo otro es un suicidio ya. Es pavimentar el camino al autoritarismo y además a un autoritarismo muy peligroso, porque es un autoritarismo disfrazado de democracia. Es muy perverso el sistema. Es un autoritarismo. El sistema del autoritarismo competitivo a la venezolana en inicios y a la boliviana y tal, es que como pienses en contra te cancelan laboralmente y profesionalmente. Te tienes que ir del país. O sea, te persiguen económicamente, te cancelan laboralmente. Entonces es una situación en la cual pues el que disiente, el disidente, está perdido en esa situación. Y todo aparenta ser democrático y todo aparenta ser basado en una elección popular que le da legitimidad. En realidad es una dictadura terriblemente peligrosa, que es lo que yo veo, por ejemplo, en Nicaragua. En Nicaragua yo no le veo salida, desafortunadamente. Bueno, ya lo de Venezuela, pues es evidente el drama, no hay que hablar de ese país. Pero bueno, a ver si ganó el sentido común, o dentro de 4 años estamos aquí, pues, diciendo que todo es un desastre absoluto, ¿no? Esperemos que no. Ojalá mejore la situación para los ecuatorianos, por supuesto, para cada una de las personas que viven en ese país. Por lo menos seguro que es lo que nosotros les deseamos y a ver si Lasso por lo menos cumple con una parte pequeña de lo que dijo acerca de la economía, que entonces, aunque solo sea una parte pequeña, ya será un avance. Y no sé si hay algo más Dani tiene que aportar. No, yo. ¿Nada? Bueno, pues entonces nos despedimos. Nos damos las gracias a todos, como siempre, por habernos acompañado, en este caso, en este primer especial acerca de unas elecciones. Haremos muchos más, pues todos los que se presten, siempre que haya una elección importante. Así que nada, os esperamos las próximas también y como siempre recordaros que nos ayuda mucho vuestra interacción con los vídeos, que le deis a me gusta, os suscribáis al canal. Y como decía también Edu al principio, que nos dejéis también vuestros comentarios acerca de vuestras apreciaciones acerca del Ecuador y
las elecciones y los resultados y qué es lo que le espera y cómo lo veis vosotros. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.